La clase de hoy se titula Aprendo de las dificultades. Y vamos a iniciar con una lectura. Esta es la lectura de Mayra. Mayra quería aprender a leer y escribir tan bien como lo hacía su hermana Gabriela, pero le resultaba muy difícil. Lo intentaba una y otra vez, pero no le salía como ella deseaba. Su hermana mayor le dijo: si continúas practicando, verás que podrás. Mayra estaba muy desanimada, pero como quería tanto aprender, siguió intentándolo y le puso mucho entusiasmo. Y así, poco a poco, Mayra aprendió a leer y a escribir lindos cuentos. ¡Qué feliz se sintió Mayra! A ver, ¿se entendió la lectura? Más o menos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Entendieron la lectura o lo leemos una vez más? ¿Una vez más? Entendió, mi. ¿Sí se entendió? Ya está. Una vez más para los niños que no entendieron bien. Presten atención y concentren sus 5 sentidos en esta lectura. Los que tengan la ficha pueden leerlo desde su ficha. Dice: Mayra quería aprender a leer y escribir tan bien como lo hacía su hermana Gabriela. Ella es Mayra. Pero le resultaba muy difícil. Lo intentaba una y otra vez, pero no le salía como ella deseaba. Su hermana mayor le dijo: si continúas practicando, verás que podrás. Mayra estaba muy desanimada, pero como quería tanto aprender, siguió intentándolo y le puso mucho entusiasmo. Y así, poco a poco, Mayra aprendió a leer y escribir lindos cuentos. ¡Qué feliz se sintió! Ahora sí, voy a hacer preguntas. ¿De qué trató la historia, Dana? De Mayra. Mayra, muy bien. ¿Qué pasaba con Mayra, Dana? No podía leer. No podía leer, ¿verdad? No podía leer. Su hermana mayor tenía que ayudar. Ok. Y tiene que aprender a poco. Muy bien, su hermana mayor dijo que lo intentara, ¿verdad? ¿Cómo logró Valentina, Mayra, cómo logró superar ese problema? ¿Cómo logró aprender a leer y escribir? Valentina. Siguió leyendo. Ah, muy bien, siguió leyendo, siguió practicando, ¿verdad? ¿Y lo logró o no lo logró Gabriel? ¿Logró Mayra poder leer y escribir bien o no lo logró? Sí. Muy bien, sí lo logró. Ahora todos ustedes van a pensar qué les ha resultado difícil este año y cómo lo han podido lograr. Pónganse a pensar qué cosas les ha resultado difícil este año. De repente, ¿algo les ha resultado difícil este año? Pónganse a pensar. Y pongámonos a pensar cómo es que pudimos lograr esa dificultad. Ahora vamos a responder unas preguntitas que están en nuestra ficha referente a la historia de Mayra. La primera pregunta es para... A ver, la primera pregunta va a ser para Diego. Diego, ¿qué quería aprender Mayra? Quería aprender a escribir y a leer. Muy bien, entonces nosotros escribamos la respuesta. Quería aprender a leer y a escribir. Siguiente pregunta. Para Dana. Dana, ¿qué hizo para resolver su dificultad, Mayra? ¿Cómo aprendió Mayra a leer y escribir? Practicar mucho. Muy bien, siguió practicando, ¿verdad? Practicó mucho. ¿Y cómo se sintió al final, Isabela? Mayra, ¿cómo se sintió cuando ya pudo leer y escribir? ¿Cómo crees que se sintió? Isabela. Sí, Miss. ¿Cómo se sintió Mayra cuando logró leer y escribir? A ver. ¿Cómo te sentirías tú cuando logras aprender a manejar tu bicicleta? ¿Cómo te sentirías? Feliz. Feliz, ¿verdad? Mayra también se sintió
contenta, se sintió feliz. Así como Mayra, probablemente tú también experimentaste este año alguna dificultad o algún problema. Tómate unos minutos para pensar y recordar. Muy bien, copiemos por favor las respuestas en nuestra ficha. Pon atención a lo que dice Felipe. Antes no me atrevía a hacer preguntas en clase porque me daba miedo que mis compañeras y compañeros se burlen de mí. Con la ayuda de mi hermana mayor y mi profesora, logré vencer ese miedo y ahora participo sin temor. Piensa en la situación y luego escribe en cada nube. Piensa en algo que te haya sucedido y que en él demostraste ser valiente. A ver, piensen en algo que les ha sucedido y que con ello han podido demostrar que son valientes. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de lo que le ha pasado a uno de sus compañeros que me estaba comentando. Lo que me pasó fue que no podía leer bien. En esta situación fui valiente porque practiqué mucho para lograrlo. Ahora piensen ustedes en algo que les haya sucedido, algún problema o alguna dificultad, y cómo demostraron que fueron valientes. Este es un ejemplo. Ustedes van a poner su propia situación. Ahora, en esta segunda parte vamos a pensar en algo que te costó mucho esfuerzo aprender y en lo que hiciste para lograrlo. Algo que te haya provocado un reto para poder alcanzarlo. Por ejemplo, un reto que me costó alcanzar fue, y acá anotas, ¿cuál fue el reto de este año? Y para lograrlo, lo que hice fue completas. Luego vas a pensar en algún problema o en algún desacuerdo que hayas tenido con alguien y en lo que hiciste para resolverlo. Por ejemplo, de repente el problema fue que peleaste con tu hermanito o con tu hermanita. ¿Cómo resolviste ese problema? O con un amiguito. Entonces, piensa en algún problema o en algún desacuerdo, escribe cuál fue y qué hiciste para resolverlo. Estas dos actividades van a ser personales. Si necesitan ayuda para completarlo o escribirlo, pueden solicitarlo a un adulto responsable en casa. ¿Listo? Una vez que hayan terminado de llenar esas dos nubecitas, recuerden que esforzarnos y buscar formas para resolver las dificultades, retos o problemas que nos suceden en la vida diaria es una forma de aprender y forma parte de nuestro conocimiento. Y si necesitamos ayuda, podemos contar con las personas de nuestro alrededor, ¿verdad? Con las personas que nos aman. Terminemos de responder las dos últimas preguntas. ¿Cómo te sientes cuando logras vencer las dificultades? ¿Y qué harás la próxima vez que tengas alguna dificultad, reto o problema? Con esto finalizamos la actividad del día de hoy.